Entonces vamos a presentar al doctor Javier Landívar Varas, como ya ustedes pueden ver en la pantalla. El doctor Javier Landívar es máster en genética médica, experto universitario en genética médica y genómica, tiene un diplomado en medicina de precisión e investigación translacional en ciencias de la salud, tiene un certificado en genómica del cáncer y oncología de precisión por la Universidad de Harvard y es el director médico de Genoma Genetics. Entonces, doctor Landívar tiene la palabra. Muchas gracias entonces por su intervención también. Muchas gracias, Lucía, y gracias a los presentes por querer compartir su tiempo un poco con el fin de tratar de enterarnos sobre los avances, como ya dijo Lucía, relacionados específicamente en los estudios de perfilamiento de la expresión genómica dirigidos a pacientes con cáncer de mama en fase temprana. Entonces, antes de centrarnos en este tema en particular, quisiera un poco revisar cómo se ha producido una evolución importante en el manejo de las condiciones médicas en general y particularmente en el caso de la oncología, en el caso del cáncer, ¿sí? Es importante destacar que en el pasado, a todas las personas con cáncer se les ha dado un tratamiento genérico basado en un protocolo que usualmente ha provocado una diversidad de respuesta en relación a los resultados terapéuticos. Sin embargo, en la actualidad contamos con la capacidad de aplicar un grupo de herramientas, específicamente en el área de la genética y de la genómica, que nos ayudan a estratificar, a clasificar, a separar a los pacientes según sus características genéticas y también las de su tumor, y en función de eso, dar un tratamiento mucho más específico o personalizado para lograr una mayor tasa de respuesta terapéutica. Y no solo eso, sino también tratando de reducir al máximo los potenciales efectos adversos. Y a esto es a lo que se conoce como la terapia oncológica de precisión. Y repito, para esto lo que estamos aplicando en la actualidad es una serie de herramientas genómicas que vamos a revisar brevemente. Entonces, para aclarar un poco los términos, es importante destacar que cuando queremos conocer a nuestro enemigo, que es el cáncer en realidad, nosotros tenemos varias estrategias. Desde analizar el ADN del tumor, pasando por el ARN, ¿sí? O el resultado de la expresión de este último, que son las proteínas que se encuentran expresadas usualmente a nivel de la membrana del tumor, que es lo que investigamos para tratar de conocer un poco más al cáncer. Entonces, les decía, es importante aclarar cierta terminología porque cuando nosotros analizamos el ADN o DNA, estamos hablando de la genómica del tumor. Cuando hablamos del ARN o RNA, estamos hablando de la transcriptómica del tumor. Y cuando analizamos la expresión de sus proteínas, estamos hablando de la proteómica del tumor. Entonces, decía, estas son distintas estrategias para tratar de conocer el cáncer de nuestro paciente. Y a estos que están aquí, ¿sí? Es a los que se conoce como estudios genómicos de forma genérica. Están por otro lado también los estudios genéticos, ¿ok? En el argot nuestro, un estudio genético hace referencia a un estudio no de tipo somático, sino de tipo germinal. Recuerdan ustedes que las mutaciones que se presentan relacionadas al cáncer pueden estar exclusivamente en el tumor, y en ese caso estaríamos hablando de mutaciones a nivel somático, o pueden estar
absolutamente en todas las células del paciente, a lo que denominamos mutación germinal, y ese tipo de mutaciones germinales son las que están asociadas a un mayor aumento de riesgo del cáncer, lo que se conoce como cáncer hereditario. Entonces, dicho en otras palabras, cuando hablamos de estudios genéticos, usualmente nos estamos refiriendo a estudios germinales que están dirigidos a investigar el cáncer hereditario, y cuando hablamos de estudios genómicos, usualmente nos estamos refiriendo a el análisis de la información genética del tumor, es decir, a nivel somático, de lo cual vamos a comentar un poquito más adelante. Sin embargo, no quiero dejar a un lado a la proteómica del tumor, dado que esta se investiga utilizando otro tipo de técnicas que no son genéticas y que son, digamos, parte del primer escalón que hay que cumplir dentro de la investigación del cáncer de nuestros pacientes, sobre todo si estamos hablando del cáncer de mama. Entonces, para eso, normalmente, luego de tener la confirmación histopatológica de la existencia de un cáncer, ¿ya?, a nivel de patología, se llevan a cabo ciertas técnicas como la de inmunohistoquímica, que está dirigida a detectar la presencia o no de ciertas proteínas a nivel de la membrana de las células tumorales. Por ejemplo, una de estas proteínas que son particularmente importantes de detectar es la proteína ER2. ¿Ok? Entonces, como ustedes pueden ver, la técnica de inmunohistoquímica nos proporciona una tinción que muchas veces pues, nos puede dar un resultado, ¿ya?, inequívoco, en donde pues aquí vemos en este ejemplo no hay expresión de la proteína ER2, y otras pues un resultado muy obvio en el que expresa de forma abundante esta proteína las células tumorales. Sin embargo, hay otras situaciones un poco menos claras en donde frente a un resultado dudoso se llevan a cabo otras técnicas confirmatorias que son las distintas formas de ISH, como FISH, SISH, entre otros. Entonces, esto es parte importante del análisis que se debe llevar a cabo una vez que tenemos un resultado de histopatológico de cáncer de mama. Detectar si esta proteína se encuentra presente o no, o se está expresando o no en las células tumorales, es un dato muy valioso, dado que la presencia o sobreexpresión de esta proteína a nivel de la membrana tumoral, de las células tumorales, lo que va a provocar es que haya una señal aumentada, ¿sí?, a nivel intracelular, que va a estimular que estas células crezcan demasiado rápido, ¿ya?, y a una enorme velocidad. ¿Ok? Sin embargo, la ventaja, digámoslo así, de tener una sobreexpresión de esta proteína ER2, que es a lo que llamamos ER2 positivo, es que actualmente contamos con una terapia que es dirigida y que anula esta acción que tiene sobre la célula tumoral y que promueve este sobrecrecimiento de las células. Entonces, esta terapia dirigida es en base a anticuerpos monoclonales. Esta, por ejemplo, es el trastuzumab o el pertuzumab, que son medicamentos que cuando un paciente expresa o sobreexpresa esta proteína ER2, están indicados. Muy bien, entonces eso es un ejemplo de cómo el conocer la proteómica de las células tumorales nos ayuda a tomar decisiones terapéuticas mucho más dirigidas. Sin embargo, como les comenté, existen en la actualidad otras plataformas que se encargan de investigar el DNA tumoral y el RNA tumoral, ¿sí?
Entre ellas tenemos plataformas como Tempus y Guardant para estudiar la genómica y para estudiar la transcriptómica, plataformas como Agendia con sus estudios MammaPrint, Blueprint, que es de los que vamos a profundizar durante este webinar. Y pues Tempus también tiene una plataforma que se llama XR, que es dirigido a investigar directamente la transcriptómica del tumor. Entonces, ¿qué indicaciones o usos tienen estas distintas plataformas? Pues bueno, el estudio MammaPrint Blueprint es un estudio de expresión genómica, es decir, lo que investiga no es la existencia de mutaciones en el ADN tumoral. Lo que investiga es de qué forma se está expresando, cuál es el grado de expresión, qué tan activos están ciertos genes que están principalmente relacionados con el crecimiento tumoral y su comportamiento. Ahora, este análisis de la expresión genómica es particularmente valioso cuando se trata de el cáncer de mama temprano, dado que esta información nos va a ayudar a tomar decisiones desde el punto de vista terapéuticos que van a ir dirigidos a, por un lado, garantizar una buena respuesta y, por otro lado, evitar efectos secundarios importantes en quienes potencialmente podría evitarse. Por otro lado, la plataforma Tempus, ¿ya?, está principalmente enfocada en el estudio o análisis, ahí sí, de mutaciones a nivel tanto somático como germinal, para, en función de eso, poder detectar dianas terapéuticas que ayuden a usar el fármaco más o con más probabilidades de darle, o como dice, darle en el clavo al tumor, ¿verdad? Por eso se llaman dianas terapéuticas, más usar terapia dirigida y de esta manera tratar de evitar al máximo, ¿sí?, eh, efectos adversos. Por supuesto, no todas las mutaciones que se encuentran suelen tener un fármaco, ¿ya?, para su tratamiento específico. Sin embargo, este es un campo que está en pleno desarrollo y cada vez van avanzando en investigaciones y por lo tanto desarrollando mucho más fármacos para el tratamiento de distintos tipos de cáncer, ¿no? Y por último, la plataforma Guardant se especializa particularmente en hacer el análisis de el ctDNA. ¿Qué es esto? Pues es el DNA, el material genético del tumor que está libre circulando en sangre periférica. Por lo tanto, esto es lo que se conoce como una biopsia líquida, a partir de la cual se puede tanto determinar asimismo mutaciones que son potenciales dianas terapéuticas, como hacer una monitorización, ¿ya?, de la evolución del cáncer, ¿ya?, y detectar enfermedad mínima residual. Entonces, en este webinar nos vamos a enfocar principalmente en los estudios de expresión genómica. Ahora bien, ¿qué utilidad, qué uso tienen estos estudios de expresión genómica? Entonces, como ya hemos dicho antes, nosotros normalmente frente a la obtención de datos que nos indican que un paciente tiene un cáncer, en este caso cáncer de mama, nos basamos inicialmente en las características clínico-patológicas tradicionales, como el tamaño del tumor, la expresión de los receptores hormonales, los receptores estrógenos y de progesterona, el ER2, el Ki-67, el grado, el estado nodal, etc. Sin embargo, estas características clínico-patológicas tradicionales se quedan cortas
Y lo que hacen las pruebas de expresión genómica, en particular la prueba MammaPrint Blueprint, es determinar mediante el análisis de la expresión de 150 genes el riesgo de recurrencia y el subtipo molecular del cáncer particular que tiene esa paciente. Entonces, esta información que se obtiene a partir del análisis de la muestra de tejido que puede haber sido obtenida por una biopsia por aguja gruesa, esto es importante porque aquí estamos hablando de un estudio que se puede hacer con fines de tomar decisiones en la terapia neoadyuvante, es decir, antes del tratamiento quirúrgico, ¿ok? Es un estudio, decía, que suma información para tener una data o imagen completa del tumor del paciente y de esa manera poder nosotros optimizar al máximo su tratamiento. Entonces, dicho en otras palabras, las pruebas genómicas lo que van a hacer es siempre complementar la información que nosotros obtenemos desde el punto de vista clínico patológico. No es que esto suprime lo de acá, no, las dos se combinan para lograr obtener la mayor información posible sobre el cáncer del paciente y en función de eso poder tomar las mejores decisiones terapéuticas. Ahora, el estudio tiene dos componentes, el componente Blueprint y el componente MammaPrint. Esos dos componentes se caracterizan por lo siguiente. El componente Blueprint lo que hace es investigar la expresión de 80 genes que están relacionados con las vías de señalización que impulsan el crecimiento del tumor. Ahora, justo hace unos minutos atrás les hablaba de lo importante que es el análisis proteómico, ¿verdad? Es decir, a través de técnicas como por ejemplo la inmunohistoquímica, detectar si o mejor dicho, un tumor está expresando o sobreexpresando estas proteínas de membrana como son los receptores hormonales y la proteína HER2. Y eso es lo que nos permite tener inicialmente una clasificación que va a estar basada en esta expresión proteica de membrana. Cuando no se expresan ninguna de estas tres es cuando se habla pues de un cáncer de mama triple negativo. Sin embargo, el componente Blueprint lo que va a analizar ya no es simplemente si estas proteínas están o no están presentes a nivel de la membrana tumoral, sino cómo se están expresando los genes que están relacionados con esa subtipificación que normalmente debería de coincidir con la expresión de estas proteínas. Y digo normalmente porque ya vamos a ver en unos minutos más que a veces no coincide. Entonces, es decir, a lo que voy, ustedes deben de haber tenido probablemente algunos casos en donde, a pesar de que hay una expresión de estas proteínas de membrana, el paciente se comporta más como un paciente triple negativo. Y muchas veces se cree que ha habido pues tal vez un error a nivel de los resultados histopatológicos, de la inmunohistoquímica, y no necesariamente es eso. Ya vamos a después a dar una explicación de esto. Entonces, el componente Blueprint, en definitiva, gracias a el análisis de esta expresión de 80 genes, lo que me va a proporcionar es la subtipificación molecular, es decir, si se trata de un cáncer luminal A, luminal B, si es que es del tipo HER2 o si es de tipo basal, que como ven aquí puede ocurrir que un cáncer, luego de hacer este análisis a nivel de la expresión genómica, se reclasifique como de tipo basal, aún teniendo receptores hormonales positivos. De eso hablaremos en breve. Y luego está el componente MammaPrint.
El componente MammaPrint analiza en cambio 70 genes, o mejor dicho, la expresión de 70 genes para determinar el riesgo de recurrencia a distancia. Entonces, como ven, son muchos genes, todos ellos vinculados con los mecanismos de proliferación metastásica precoz. Y este componente, así como en el componente Blueprint lo que te da es una subtipificación molecular, este otro, en cambio, lo que te va a dar es un índice, ¿sí? Denominado índice MammaPrint. Entonces, como se dan cuenta, aquí no estamos hablando de el gen A, B, C o D y qué mutación tiene tal o cual gen. No, lo que estamos hablando es de un análisis de expresión genómica en donde vamos a ver cómo esa expresión genómica está afectando o no el riesgo de recurrencia y de desarrollar metástasis en una mujer con cáncer de mama temprano y cuál es su comportamiento a nivel molecular con respecto a esta subtipificación que ya vimos. Entonces, este índice MammaPrint es un número que puede ir del 0 al +1 o del 0 al -1. Si la cifra está del 0 al +1, se dice que la paciente tiene bajo riesgo, y si está del 0 al -1 es de alto riesgo. ¿Qué implica que una paciente con cáncer de mama temprano, luego de hacerse un MammaPrint, tenga un bajo riesgo? Pues bueno, que es una paciente que no se beneficia de la quimioterapia. Dicho en otras palabras, es una persona que puede obviar el tratamiento de la quimioterapia con bastante tranquilidad y someterse pues únicamente, en el caso de ser hormonoreceptor positivo, a el tratamiento hormonal. Como ven, a su vez, el bajo riesgo está subdividido en riesgo bajo y ultra bajo. Entonces, si una paciente es riesgo bajo, es una paciente que obviamente pues se va a beneficiar del tratamiento con endocrinoterapia. Sin embargo, en particular, este grupo de pacientes se puede beneficiar de un tratamiento extendido, ¿ya?, con endocrinoterapia. Es decir, un tratamiento, estamos hablando de más de 5 años, que es lo estándar. Estamos hablando de 10 a 15 años. Mientras que si se trata de una paciente con un riesgo ultra bajo, estas pacientes no se van a beneficiar de un tratamiento endocrino posterior a 5 años, y de hecho, en caso de presentarse algún tipo de susceptibilidad al tratamiento, ¿sí?, puede dejar de darse incluso un poco antes de los 5 años. ¿Ok? Entonces, con esto dejamos claro que una paciente con bajo riesgo es una paciente que no se beneficia de la quimioterapia y por lo tanto, pues podemos omitir este tratamiento. Mientras que cuando una paciente es de alto riesgo, estas pacientes sí se van a beneficiar de un tratamiento con quimioterapia. Entonces, como ven, el índice MammaPrint nos está ayudando a tomar una decisión con respecto a de si la paciente con cáncer de mama temprano se va o no se va a beneficiar de la quimioterapia, y de esa manera podemos omitir este tratamiento que puede potencialmente provocar efectos adversos. Ahora, como ven, el alto riesgo también está subdividido en alto riesgo 1 y alto riesgo 2, y de eso vamos a hablar un poquito más a continuación. No sin antes compartirles este estudio reciente que se hizo en una población latinoamericana y que fue presentado ahora en el ASCO 2024, en donde se ha
se realizó un estudio multicéntrico, ¿sí? Retrospectivo, desde el 2012 al 2023, incluyendo a mujeres pues, que tenían indicaciones para ser sometidas a este análisis de expresión genómica. Es decir, mujeres con cáncer de mama en estadios 1 y 2, que pueden no haber tenido ganglios linfáticos positivos o hasta 3 ganglios linfáticos positivos. Y en este caso particular del estudio, escogieron a las mujeres con receptores hormonales positivos. Ya vamos a ver que esto no es que es una indicación necesariamente el ser hormonal positivo para hacer este tipo de análisis, ya vamos a ver por qué, pero en este estudio se tomó en cuenta eso. El que tengan un tamaño tumoral menor de 5 centímetros también fue una característica de las pacientes, y todas ellas mayores de 18 años. ¿Okay? Entonces, a todas estas pacientes se les hizo el estudio Mama Print Blueprint, no sin antes primero tener una clasificación clínico-patológica. Entonces, lo que ustedes ven aquí es cómo se distribuyeron estas pacientes, que fueron 1.673 pacientes con una edad media de 57 años, en donde el 39% eran pacientes de alto riesgo y el 61% de bajo riesgo, pero ojo, hablando de riesgo solo basado desde el punto de vista clínico-patológico. Pero ¿qué pasó luego de hacer el estudio de expresión genómica? Y aquí viene algo bien interesante. Resultó que el 49% de las mujeres que originalmente fueron clasificadas como de riesgo alto, utilizando solamente la parte clínico-patológica, fueron reclasificadas a riesgo bajo. Y el 33% de las pacientes que originalmente eran clasificadas como riesgo bajo fueron reclasificadas a un riesgo alto. ¿Y esto por qué es importante? Pues por lo que vemos aquí. Porque aquellas mujeres que originalmente fueron diagnosticadas y clasificadas como riesgo alto cuando en realidad eran riesgo bajo, están sometidas a un potencial sobretratamiento. Y lo contrario, pues las pacientes que originalmente fueron clasificadas como riesgo clínico bajo, cuando en realidad eran un riesgo clínico alto, estaban en riesgo de un subtratamiento. Entonces, las conclusiones más importantes o valiosas de este estudio fueron, en primer lugar, destacar la alta tasa de discordancia entre las evaluaciones de riesgo clínico y genómico, subrayando el valor que tienen los ensayos genómicos en la toma de decisiones terapéuticas. Lo otro interesante es que este estudio en particular, si no es que no hayan otros estudios, hay muchísimos estudios obviamente de esta índole, sin embargo, este en particular fue la primera cohorte en evaluar el estudio Mama Print Blueprint en población latinoamericana. ¿Okay? Y lo último, pues que los autores tratan de promover en sus conclusiones es que es sumamente importante integrar los conocimientos genómicos con los factores clínicos para mejorar las predicciones del pronóstico y los beneficios en el tratamiento. Ahora, lo que ven aquí son un par de gráficas que reflejan los resultados de ensayos a gran escala, ¿sí?, que tienen pues, estas siglas, el NBREST y el FLEX, en donde se destaca, ¿qué cosa? Cómo, dependiendo del riesgo, ¿sí?, categorizado por el índice MammaPrint, existe una probabilidad mayor o menor de respuesta patológica completa.
Es decir, aquí estamos hablando de pacientes que reciben terapia neoadyuvante. Si una paciente recibe terapia neoadyuvante y es particularmente una paciente que se encuentra en este grupo H2 o alto riesgo 2, es una paciente que tiene una mayor probabilidad de respuesta patológica completa. Dicho en otras palabras, si tengo una paciente que es alto riesgo 2, no solo que se va a beneficiar de la quimioterapia, porque es de alto riesgo, sino que en particular si a esa paciente la someto a una terapia neoadyuvante, una quimioterapia neoadyuvante, voy a obtener una mayor probabilidad de respuesta patológica completa. Esto que ven aquí son, asimismo, resultados de distintos estudios y en todos ellos coincide, fíjense, con una P bastante importante en que las pacientes que son alto riesgo 2 versus las que son alto riesgo 1 son las que tienen una mayor probabilidad de respuesta patológica completa cuando se les proporciona una quimioterapia neoadyuvante. ¿Ok? Ahora, como les dije, en realidad el análisis tiene dos componentes, no solamente el índice MammaPrint, sino también el Blueprint. Y como ustedes pueden ver, aquí destaca que las pacientes que son alto riesgo 2, ya sabemos, son las pacientes que van a tener una mayor probabilidad de respuesta patológica completa. Sin embargo, si además la paciente tiene un cáncer de tipo basal versus un de tipo luminal V, la última, es decir, la de tipo basal, ¿sí?, es la que va a tener la tasa más alta de respuesta patológica completa. Por lo tanto, esto nos está diciendo, o esta combinación de datos nos está indicando qué pacientes son las que se van a beneficiar con mayor probabilidad de una terapia neoadyuvante y por lo tanto, cuál va a ser su probabilidad de una respuesta patológica completa. Ahora, y esto también es un dato muy importante. Normalmente, habíamos dicho, nosotros partimos de la información que obtenemos de los estudios de inmunohistoquímica y FISH. ¿Y qué sucede? Que hay un grupo importante de pacientes que muchas veces son pacientes con un cáncer hormonorreceptor positivo, es decir, que expresan estas proteínas, los receptores de estrógenos y progesterona, y que son ER2 negativos, y que si partimos únicamente de esa información, sabemos que su probabilidad de respuesta patológica completa es de aproximadamente el 10%. Pues bueno, sucede que en la actualidad sabemos que hay un grupo bastante importante de pacientes que luego de ser sometidas a estos análisis de expresión genómica son reclasificadas. Entonces, este grupo que está aquí, por ejemplo, ¿sí?, vemos que originalmente son hormonoreceptor positivos ER2 negativos, pero que luego de la subtipificación molecular, información que proporciona el componente Blueprint, son reclasificadas a tener un tumor de tipo basal. Y ustedes saben que los tumores de tipo basal son tumores
que deben ser tratados con protocolos tipo triple negativo. Y bajo estas circunstancias, la respuesta patológica completa es mayor o igual al 34% versus a lo que se estimaba, en este caso de acá, si nos basamos solamente en la información proporcionada por la inmunohistoquímica y el FISH. Entonces, como ven, no solamente estos casos pueden ser reclasificados, también pacientes inicialmente clasificados, ¿sí?, por inmunohistoquímica como ER2 positivo o triple negativo, muchas veces son también reclasificados a luminal B, etc. Y ustedes dirán, bueno, ¿y qué quiere decir esto o qué está reflejando esto? ¿Será entonces que los estudios de inmunohistoquímica están mal hechos o no hubo una buena acuciosidad por parte del laboratorio de patología? Pues no tiene nada que ver con eso. Como ven, resulta que hay una gran variedad de expresión de estos receptores hormonales en pacientes con cánceres de mama de tipo basal. ¿Y qué es lo que está reflejando esto? Pues bueno, que muy probablemente, repito, no se trata de un error por parte de los patólogos ni de la inmunohistoquímica, sino que lo que está sucediendo es que la proteína efectivamente está en la membrana celular, pero como ustedes están leyendo aquí, su señalización no funciona. Es decir, la proteína está ahí, pero la enorme ventaja que nosotros tenemos cuando hacemos un estudio de expresión genómica es que estamos investigando cómo se comporta el cáncer a nivel molecular, es decir, cómo está funcionando ese cáncer. Y por eso puede suceder que aunque tengas los receptores en la membrana de la célula tumoral y que estos sean detectados por inmunohistoquímica, en realidad esos receptores no están llevando a cabo la función que les corresponde. Y por eso el cáncer se está comportando como un cáncer de tipo basal y por eso a veces pues estas pacientes que ustedes saben que son hormonoreceptor positivo no responden a los tratamientos convencionales y se están comportando más como un triple negativo. De ahí la importancia de tener este tipo de conocimiento para poder establecer en qué situaciones realmente el paciente se va a beneficiar o no de uno u otro tratamiento. Ahora, ¿y por qué es importante esto de la terapia neoadyuvante? ¿Sí? ¿Por qué no vamos directamente a la cirugía? Pues bueno, porque, y particularmente esto en el caso de las pacientes con un cáncer de tipo basal, la supervivencia a 5 años, ¿sí?, cambia dramáticamente cuando se da una terapia neoadyuvante y se logra una respuesta patológica completa. Como ven, cuando no se logra una respuesta patológica completa, hay una reducción importante de la sobrevida de la paciente. Entonces, de ahí que es importante, en la medida que pues, las circunstancias lo permitan, ¿sí?, con esta información a aquellas candidatas para recibir terapia neoadyuvante, pues que las reciban para de esa manera tratar de optimizar estos resultados y pues obviamente no tener estas disminuciones importantes en la supervivencia. Y ojo, lo que estaba comentando hace un rato, las que se van a beneficiar más de esto son las que tienen un cáncer tipo basal, que como les dije, se comportan más como una triple negativo, independientemente de que están expresando receptores hormonales. ¿Ok? Ahora, está claro entonces que cuando tenemos a un paciente que tiene un índice MammaPrint que nos indica que es un alto riesgo 2,
Este dato nos está dando un dato, perdón, que nos predice la quimiosensibilidad, ¿ya?, en el cáncer de mama temprano. ¿Ok? Y esta quimiosensibilidad a la que estoy haciendo referencia es particularmente a las antraciclinas. Entonces, ojo, no solo que, como estamos viendo, toda la información previa nos ha llevado a tomar la decisión de que una paciente con alto riesgo 2 y de tipo basal es la que más se va a beneficiar de una terapia neoadyuvante porque aumenta la tasa de respuesta patológica completa en ellos, sino que además estos estudios recientes lo que nos están indicando es que esa paciente que es alto riesgo 2 tiene una mayor quimiosensibilidad a las antraciclinas, ¿sí? Que ustedes saben pues que es un agente quimioterapéutico que tiene sus bemoles por su cardiotoxicidad, entre otras cosas. Entonces hay que saber escoger bien a quién se le da la antraciclina, que sería potencialmente a quien se obtendría, si tú haces la balanza del riesgo versus beneficio, un mayor riesgo. ¿Y quiénes son esas pacientes? Pues bueno, como ven aquí, este resultado nos está indicando que si la paciente es alto riesgo 1, da lo mismo prácticamente darle o no darle antraciclinas. Por lo tanto, ellas no son candidatas a recibir este agente quimioterapéutico, mientras que las que son de alto riesgo 2, sí. Hay una diferencia importante en la respuesta patológica completa cuando se trata de mujeres que tienen un alto riesgo 2. Y si combinamos esa información con la subtipificación molecular, lo que vemos es que entre las alto riesgo 2 de tipo basal y las alto riesgo 2 de tipo luminal, si bien es cierto, ambas en relación a las de alto riesgo 1 se benefician del tratamiento con antraciclinas, las que más se benefician son las que pertenecen a este grupo de alto riesgo 2 basal. Y finalmente, este dato es un dato preliminar de este estudio FLEX, que es un estudio bastante ambicioso y grande, ¿ya? Este dato también se presentó en el último ASCO en el 2024. Vemos que no solamente los datos de este análisis de expresión genómica, el MammaPrint Blueprint, nos puede ayudar a establecer la quimiosensibilidad de la terapia neoadyuvante, sino que también estamos viendo que en la terapia adyuvante, es decir, en la que se da de forma postquirúrgica, los pacientes que son alto riesgo 2 y que reciben antraciclinas, ¿sí?, tienen una tasa de supervivencia libre de recaídas a 3 años, ¿ya? Como ustedes ven aquí, esto es lo que se llama un delta, una diferencia, ¿sí?, entre este grupo que no recibió antraciclinas y este que sí recibió antraciclinas. Entonces, la tasa más alta de esta supervivencia libre de recaídas, ¿ya?, la tienen estas pacientes que están en alto riesgo 2 y que recibieron antraciclinas, ¿sí? Aquí estamos hablando, recuerden, de supervivencia. Por supuesto, les dije que eran datos preliminares, por eso es que tenemos aquí a 3 años, ¿ya? Esto es un estudio de seguimiento a largo plazo, pero ¿ya? Este dato preliminar ya nos está dando luces de que es muy probable que las pacientes con alto riesgo 2
también se justifique en ellas el uso de antraciclinas. Como ven, las que tienen alto riesgo 1, pues no hay ninguna diferencia significativa con respecto a su sobrevida, por lo menos hasta 3 años, entre las que recibieron y no antraciclinas. Entonces, en resumen, ¿quiénes se benefician de este tipo de análisis? Pues bueno, principalmente estamos hablando durante esta charla de mujeres con cáncer de mama en estadio temprano, es decir, en etapas 1 y 2, ¿ya? O 3 operables, que no posean nódulos linfáticos positivos o que tengan de 1 a 3 nódulos linfáticos positivos, todas las edades y un tumor de menos o hasta de 5 centímetros. ¿Y qué información nos va a proporcionar este tipo de estudio de expresión genómica? Pues bueno, información importante sobre la quimioterapia neoadyuvante, la quimioterapia adyuvante, la terapia endocrina, tanto neoadyuvante como adyuvante, y pues también incluso tomar decisiones de terapia endocrina a largo plazo, que es lo que se conoce como terapia endocrina extendida. Y existe todo un algoritmo de atención que va en relación pues, a todos estos resultados. No voy a repasar todo este algoritmo en este momento. Lucía, entiendo que les hará llegar esta información para que ustedes la analicen y lean con calma. Pero sí me gustaría darles una rápida visión de cómo se ven los resultados, ¿ya? De este tipo de análisis. Entonces, esto que están viendo es, digamos que un fragmento del reporte que tiene pues, algunas páginas. Sin embargo, en esta primera parte del reporte es en donde se resume todo el resultado y que está presentado de una manera bastante amigable, principalmente para que en el momento que el oncólogo o mastólogo le proporcione este resultado al paciente, pueda pues, explicarle de manera sencilla qué es lo que se ha obtenido. Entonces, como ven, en la primera parte, ¿sí? En la parte superior, está el resultado en donde se habla del grupo de riesgo según el índice MammaPrint. En este ejemplo es ultra bajo riesgo. Luego está el índice, que es un número. Y por último está la subtipificación molecular que proporciona el componente Blueprint. Luego abajo está esta gráfica que te indica, pues, según el índice MammaPrint, en dónde está. Estamos aquí en ultra bajo riesgo. Y por último están las implicaciones clínicas, es decir, ¿qué significa esto que está aquí arriba? Pues bueno, si hablamos de la planificación de la quimioterapia neoadyuvante, esta paciente, que es de ultra bajo riesgo, solo tiene una probabilidad de respuesta patológica completa del 2%. Es decir, esto es muy bajo, no vale que esta paciente pues, sea sometida a una quimioterapia neoadyuvante, ni tampoco a una quimioterapia adyuvante. En esta columna ustedes ven lo relacionado a la quimioterapia adyuvante. Entonces, ¿existe beneficio absoluto si recibe quimioterapia? La respuesta es no. Y aquí incluso te dice, el porcentaje de personas sin metástasis a distancia en un periodo de 8 años que está en este grupo es del 97.4% cuando solo recibe terapia endocrina. ¿Sí? Hablando pues en este ejemplo de una paciente que sea receptor hormonal positivo. Y sobre la planificación de la terapia endocrina, aquí habla de, con respecto a la terapia endocrina extendida, que esta paciente no se va a beneficiar de terapia endocrina extendida, y no solo eso, sino que incluso esta paciente podría considerar un tratamiento hasta de menos de 5 años en el caso de que tenga intolerancia. Este es otro ejemplo, un ejemplo en el que ya estamos hablando de un riesgo bajo. Asimismo, en este caso, pues el riesgo bajo, ustedes saben que no se beneficia de la quimioterapia. Aquí te indica, pues, ¿cuál es el beneficio absoluto si recibe quimioterapia? Menos del 1%, ¿sí? Muy bajo, ¿ya?
¿Qué porcentaje de personas sin metástasis a distancia en un periodo de 5 años recibiendo solo terapia? Pues bueno, si tienes nódulos linfáticos negativos, 98%, si tienes nódulos linfáticos positivos, 96%. Es decir, estamos hablando de que la mayor parte de estos pacientes que están dentro del grupo de bajo riesgo no van a tener metástasis a distancia. Sin embargo, en este grupo, ¿ya?, sí va a haber un beneficio de la terapia endocrina estándar, y no solo eso, sino que también se puede lograr un beneficio adicional si es que extiendes el tratamiento endocrino de 5 hasta 15 años. Luego tenemos el caso de un alto riesgo 1. Aquí vemos que es un alto riesgo 1 luminal B. La probabilidad de respuesta patológica completa aquí es solo del 6%. Obviamente, en este caso, sí hay un beneficio de recibir la quimioterapia adyuvante, y aquí te explica cuál es el porcentaje absoluto de recibir la quimioterapia. Es decir, si solo recibes endocrinoterapia, ¿cuál es el riesgo de recurrencia de metástasis a 5 años? ¿Ya? Del 6 al 15%, promedio 10. Y si recibes endocrinoterapia con quimioterapia, ¿sí?, ese riesgo se reduce al 3 al 6%, promedio 4%. Entonces, este porcentaje que ustedes ven aquí abajo no es otra cosa que la resta de estos dos, que es el beneficio absoluto. Es decir, ¿qué gano? ¿Cuánto gano? ¿Sí? Si recibo quimioterapia, es esto. ¿Ok? Y pues del lado de acá, de igual forma, pues obviamente si es hormono receptor positivo, se va a beneficiar de la terapia endocrina estándar y no de la terapia endocrina extendida. Y finalmente, en este caso, vemos que es un alto riesgo 2 y de tipo basal, ¿eh? Y como ven, pues ellos sí van a tener una alta tasa de respuesta patológica completa si es que se someten a una quimioterapia neoadyuvante, y por supuesto que, como pertenecen al grupo de alto riesgo, sí se benefician de la quimioterapia y de la endocrinoterapia. Entonces, con esto culmino mi presentación indicando pues que este análisis de expresión genómica lo que permite es asignar a cada paciente un tratamiento adecuado, ¿ya?, en el momento preciso, y minimizando tanto el exceso como la falta de tratamiento, ¿ya?, con el fin de mejorar así la calidad de vida del paciente. Muchas gracias.